bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso espacio que las mujeres Zenú han construido para mostrar todo el trabajo que han hecho durante casi 2 años. Es parte de nuestra cultura Zenú poder presentar siempre la armonización, un espacio con la espiritualidad ancestral. Así que yo llamo acá al espacio a nuestra sabedora tradicional, Ana Victoria González, que nos ayude con la armonización de nuestro evento para posteriormente llamar a los invitados a la mesa principal. Tenemos un símbolo muy importante, que es el símbolo del sombrero volteado. Eso nos identifica como indígenas Zenú, que somos, y ahí trenzamos todos nuestros conocimientos que tenemos en el territorio, toda nuestra sabiduría. Tenemos 4 velas que significan los 4 símbolos que son agua, tierra, aire y fuego. Entonces tenemos esos 4 símbolos ahí. Este ritual consiste en un camino que nosotras construimos como mujeres indígenas y que al final ven como forma de un sol, de una luz de esperanza. Tenemos nuestras semillas, que son nuestra identidad. Nuestras semillas de colores que también nos reflejan a nosotras como mujeres, que somos de colores, así seamos indígenas, seamos afro, seamos campesinas, seamos distintas razas, que nosotros conjuntamente en armonización, en unión con este que vamos a entregar, con este informe que vamos a entregar, pues se nos escuche a nivel nacional, a nivel regional, que nosotras en este recuerdo indígena estamos construyendo hacia la paz. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces le pido que por favor alcemos la mano, ya que no nos podemos coger la mano, alcemos esta mano y digamos: nuestro pueblo es libre de violencia contra las mujeres, contra los hijos, contra los hombres en este territorio. Queremos paz, armonía y esperanza para un territorio libre de todo mal. Por eso queremos llevarlo al centro y gritar con un grito de júbilo esta palabra: paz para nuestro territorio y resguardo indígena Zenú. Gracias, demos un aplauso por este hermoso. Segundo punto, está 1 minuto de silencio en memoria de nuestro consejero mayor, Luis Fernando Arias. Compañeros y compañeras caídas en pandemia, presente, siempre presente. Compañeros y compañeras caídas en lucha. Se pueden sentar. En nombre del Cabildo Mayor, del Cacique Mayor del Pueblo Zenú de Córdoba y Sucre, queremos extenderles a todas y todos el más efusivo y cordial de los saludos. Nos honra inmensamente la presencia de nuestras honorables magistradas aquí acompañándonos, a la Corporación Humanas, ¿cierto?, que también ha facilitado este escenario, y nos congratula mucho hacer parte como Cabildo Mayor de esta entrega formal, de esta memoria, de esta mirada, de esta construcción, de este tejido de la palabra, desde el pensamiento, desde el recuerdo, desde la memoria, desde el dolor y del sufrimiento que nuestras compañeras han tenido en este capítulo doloroso de la violencia que se ha ceñido sobre el pueblo Zenú. Decirles que desde la Consejería de la Mujer del Pueblo Zenú estamos hoy
feliz de poder marcar un hito en la historia de este gran pueblo zenú, mejor aún en la vida de nuestras mujeres que abrieron su corazón para contar con mucha esperanza todas las vivencias, todo el sufrimiento en el marco del conflicto armado. Muchas gracias hoy a Cacique de Espitia, a todas las autoridades que ofrecieron su gran respaldo para hacer posible la construcción de este informe. Mil gracias, Corporación Humanas. Colectivo de Abogadas Elenita González, Focus, la Asociación de Abogados. Gracias a nuestro Dios Creador por permitir que estemos en esta nación ancestral, por permitir tener con nosotros a nuestros padres primitivos, Mexión y Manesca. Sabemos que hoy nuestros ancestros y nuestras ancestras y todos los que se nos han adelantado en el camino están también celebrando este día histórico juntos con todas nosotras. Este fenómeno de la violencia que por décadas hemos tenido en este país y que muchos de nosotros nacimos en el medio de esa violencia, para mucha gente, para muchas familias, ha sido una desgracia. Vamos a decirle a las instituciones gubernamentales, al Estado colombiano y al mundo, que nosotros no fuimos victimarios, que nosotros fuimos una población víctima de diferentes actores del conflicto armado, incluyendo actores legales e ilegales en este territorio y en este país. Quiero dar un saludo muy especial a todas las autoridades del Cabildo Mayor del pueblo zenú de Córdoba y Sucre, a la consejera de este Cabildo Mayor. Entiendo que el informe que van a presentar es un esfuerzo muy grande de los 5 territorios de este pueblo. Es ya en sí mismo un esfuerzo muy grande que hacen las autoridades y las mujeres indígenas porque la voz de las víctimas de esta región del país sea tenida en cuenta dentro del relato del país sobre el conflicto armado, pero sobre todo cuáles son sus reflexiones para la transición de un conflicto armado hacia la construcción de la paz, y por eso es muy importante el trabajo que ustedes han hecho. Yo lo agradezco mucho, lo agradece el Sistema Integral y la Comisión para la Verdad. Quiero también darle gracias a la Corporación Humanas por el trabajo de apoyar a las mujeres en esta realización de este informe. Sin duda es un aporte importante, no solamente fortaleciendo sus capacidades, sino también visibilizando y haciendo este encuentro posible. Yo estoy, muy contenta de estar aquí. Extiendo un saludo también de parte de todos los 11 miembros que hacemos parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, diferentes comisionados y comisionadas pues que no pueden estar hoy acá por sus diferentes actividades y que yo pues estoy acompañando. Sin duda va a ser muy importante la voz de ustedes, pero también va a ser necesario que nos ayuden una vez terminemos la Comisión de la Verdad a que toda la reflexión y todo lo que está en la elaboración del informe también vuelva hacia las comunidades y hacia también los departamentos y otras instituciones y sectores del país que necesitamos sensibilizar sobre los hechos que han vivido las víctimas en el país, así como las historias también de quienes han estado como responsables en el marco del conflicto armado. Agradezco también entiendo, está aquí Focus, está con nosotros médicos, Abogados Sin Fronteras. Quiero agradecer también la presencia de estas instituciones que entiendo han venido acompañando también este proceso. Muchas gracias.
Bueno, pues yo quiero hoy primero agradecer a las autoridades por recibirnos en este espacio y fundamentalmente a las mujeres del pueblo Zenú que nos abrieron sus puertas a la Corporación Humanas para que estuviéramos aquí acompañando la realización de este informe. El informe lo van a presentar las mujeres, pero hay una cosa que para nosotras es muy importante mencionar y por eso también era muy importante que la comisionada, que la doctora Patricia estuviera aquí con nosotras, porque como bien lo dijeron ustedes, el informe de las mujeres del pueblo es un pedacito, no solamente del conflicto que vivió el pueblo Zenú, sino del informe más grande que está presentando también la comunidad y el resguardo. O sea, hace parte de un rompecabezas de vulneraciones y violaciones a derechos humanos que tuvieron también en el pueblo, y eso es lo que se presenta en esta mañana. Les pedimos entonces que tengamos todos oídos atentos y ojos despiertos para escuchar nuestro informe llamado Trenzar la memoria de las mujeres Zenú, tierras, lucha y resistencia. Informe construido desde las vivencias de nuestras mujeres a nivel resguardo. Informe construido también basado en 4 ejes fundamentales. Primero, violencias basadas en género, afectación cultural, despojo y exterminio, en el que pudimos encontrar, como ya lo habíamos mencionado, mucho sufrimiento, pero también ese sentir honroso y sincero de las mujeres que aportaron a este gran informe, que hoy por hoy exigen al gobierno colombiano que reaccione también a esas heridas que aún no han cicatrizado. Con ustedes entonces nuestro informe. Las mujeres sabemos trenzar, pues dejemos presente y futuro que proyecta el amor y la paz. A finales de los años 70, el pueblo Zenú inició una lucha contra los grandes terratenientes para recuperar las tierras que nos arrebataron, al tiempo que nos enfrentábamos con quienes ostentaban el poder. Las mujeres sufrimos toda clase de violencias por parte de los actores armados en nuestro propio territorio. Este es un informe audiovisual que busca aportar a la construcción de la verdad, en el que las voces de las mujeres Zenú se unen como en un rompecabezas a otras piezas de verdad desde las comunidades. Este fue un ejercicio propio. Las mujeres zenúes hablamos con la verdad en las manos. Primero por la forma en que elaboramos este informe, luego hicimos un recorrido de todo lo que sucedió, el rol particular de las mujeres en este momento histórico. Asimismo se marcan hitos y episodios relevantes que sufrimos y los daños que tuvimos que soportar. Este informe es además también parte de nuestra memoria viva que nos convocó alrededor de la palabra, de la naturaleza, de la luna, de las semillas criollas, de nuestros padres primitivos, Mención y Manesca, memoria que hará parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Hacia finales de la década de los 70 se organizó el movimiento indígena, ¿verdad? Llegó el momento de despertar. El primer paso fue volver a reconocernos como indígenas, cuando en ese momento la mayoría de nosotros se llamaba a sí mismo campesino. ¿Por qué? Porque muy fácil, el primer estigma al que nos enfrentamos fueron nuestras raíces. Para nosotros el rescate de las tierras fue también un tema ancestral y de recuperación de identidad. Luchamos porque no teníamos dónde trabajar ni dónde cultivar para comer y alimentar a nuestros hijos. La mayoría de las tierras las tenían los terratenientes y nosotros teníamos necesidades. Los terratenientes despojaron a nuestros ancestros, los manipularon para venderles la tierra, casi quedársela regalada. Y luego les dieron un pedacito ahí para vivir y les cobraron para dejarlos sembrar. Entonces decidimos organizarnos
y nacieron las recuperaciones de la tierra. Algunas de las que más recordadas fueron la de Venecia, la Esmeralda, la Celeste, la Esperanza, la Frontera, Santa Teresa, la Pastora, los Charcos, el Torrente y Senegal. Para nosotros es muy importante que al momento de las recuperaciones de tierra, quienes estuvieron al frente de todo ese proceso fueron las mujeres. Fueron escudos, tanto ellas como los niños, para poder recuperar las tierras en esa época, y eso nunca se ha contado, eso siempre ha estado invisibilizado, y las mujeres nunca han contado, a pesar de que fueron ellas ese escudo, y los mismos mayores cuentan la historia de que ellas fueron las que iban delante del momento de entrar a recuperar X pedazo de tierra. Ellas eran las que estaban delante, y nunca pudieron ellas contar esa verdad, y cuando el INCORA, INCODERO y Agencia Nacional de Tierra le reconoce esos títulos a los resguardos, no aparecen las mujeres allí como titulares en esos procesos. Los políticos de esa época y los policías estaban en nuestra contra. Nos maltrataban física y psicológicamente. Algunos policías nos golpeaban, nos daban empujones, nos capturaban y nos encerraban, nos amenazaban y no nos podíamos defender porque era peor, ya que la ley siempre estaba defendiendo a los terratenientes. Realmente nunca nos sentimos protegidas por la fuerza pública, ni por los gobiernos, ni por el Estado, sino más bien que se volvieron enemigos de las comunidades. Sentíamos que, por ejemplo, con la policía podíamos tener tranquilidad, y no fue así, fue totalmente lo contrario, fue sentir más angustia, fue sentirnos menos activos en nuestro trabajo de liderazgo, en nuestro trabajo de vida comunitaria, social. Realmente debo decir que en mayúscula no sentimos la confianza y la tranquilidad que podían generar las instituciones públicas. La reivindicación de nuestros territorios ancestrales se vio permeada por los intereses de los actores armados y sus violencias desmedidas. Esos distintos actores estuvieron en territorio, y puedo hablar de los años 80 hasta los 90, en donde estuvieron ciertos grupos armados al margen de la ley, como el caso de estos grupos como el RP, el EPL, y estuvo también la FARC como corredor de paso. Y posteriormente, después de los años 90, llegó los paramilitares a través de las autodefensas. Entonces, en esos lapsos de tiempo, el pueblo zenú, cuando sale la guerrilla que fue desplazada por los paramilitares en esa época, fue muy duro, porque todas aquellas líderes sociales, líderes indígenas, lideresas que estuvieron en las comunidades, fueron víctimas del paramilitarismo simplemente por el hecho de que tuvieron ciertos vínculos, ya fuese que de pronto llegaban a una casa y de pronto si estuvo en una casa sin ser autorizado por ellos, ya a ellos los reconocían como ese grupo guerrillero, y fueron de una vez estigmatizándolos. Y hoy el pueblo zenú, entre esos dos momentos, entre la época de la guerrilla y la época del paramilitarismo, lo que más lo ha marcado a él ha sido la estigmatización por las instituciones del Estado, instituciones ajenas a las comunidades. Entre 2000 a 2010 guardábamos la tranquilidad y la certeza de que ya todo pasaría. Sin embargo, se agudizó más el conflicto, se agudizaron muchas las situaciones, hasta llegar al confinamiento de las familias, hasta llegar a perder la tranquilidad, a perder la compenetración del pueblo con la madre tierra, a estar entonces en una zozobra, a estar todo el tiempo de que nos daba miedo hasta que llegara la noche y queríamos ver
esa tranquilidad del día y quedarnos ahí. Sufrimos demasiadas pérdidas, más de las que podemos nombrar en este informe. Mucha gente se quedó sin tierras y no hubo más recuperación. Las acciones violentas de los actores armados y de la misma fuerza pública fueron centrales en la decaída de nuestro proceso. En medio de las luchas y los grupos armados, las mujeres zenú vimos gravemente vulnerados nuestros derechos. Primero, nos amenazaron constantemente, nos persiguieron e intentaron por todos los medios posibles obligarnos a interrumpir nuestros liderazgos y salirnos de nuestros procesos organizativos propios de mujeres indígenas. Varias de nosotras fueron secuestradas y nos decían: usted retírese de esas organizaciones del movimiento indígena. Nos encarcelaron, nos cortaron el pelo y quemaron nuestras casas en un intento por apagar el fuego de la lucha que llevábamos dentro. Fueron épocas muy difíciles, también se fueron en contra de nuestra familia. La policía se llevaba a nuestros hijos, unos nos acusaban de guerrilleras, otros de paramilitares, y nosotras en la mitad de todo sin tierra, sin ni descanso. A casi todas nos mataron nuestros esposos por la lucha de la tierra. También a nosotros nos pusieron un panfleto donde decía que nuestras familias tenían que desalojar porque nos iban a matar. Entonces yo a mis hijos los desplacé para otra zona. Y después de eso yo quedé ahí, pero claro, yo no llegaba a la casa, yo mejor estaba, mejor dicho, en el recinto afuera, yo no me atreví a llegar a la casa. Muchas personas abandonaron su casa y sí se fueron. También asesinaron a nuestras compañeras y compañeros, a nuestras lideresas. Estos asesinatos selectivos hicieron que muchos otros se tuvieran que desplazar, incluida varias de nosotras también, para poder proteger nuestras vidas. Las pérdidas de nuestros líderes y autoridades indígenas nos golpearon fuertemente. Recordamos de manera especial al cacique Tomalo, a Ubaldo Flores, a Alejandro Terán y sobre todo a la compañera Bernabela Riondo. La ley no quiso averiguar los hechos reales y nosotras no fuimos reparadas como víctimas. Muchos fueron acosados sexualmente y hasta violadas por parte de estos grupos. Una situación que se dio es que ellos, a las personas que les interesaban, en el caso de las mujeres, la mujer que les gustaba, para tener una relación, no se podían negar en su momento debido a que ellos eran personas que siempre estaban con armas, las acosaban mucho, que cuanto necesitas, yo te ayudo en el colegio, tus papás son pobres, si necesitas plata. Esos grupos al margen de la ley decían, bueno, las mujeres en estos momentos pues no están, o sea, aquí las mujeres solo sirven para, y es como la percepción de nosotras las mujeres en ese momento en que las mujeres simplemente eran vistas como objeto sexual porque esa niña está bonita o porque dejaron hijos de la guerra. Y eso dejó a las mujeres muy marcado el territorio, tanto así que dentro de la construcción de este informe muchas mujeres no han querido hablar sobre el tema y ese tema ha sido un poco más reservado para ellas, pero uno entiende la situación y hoy pues ellas no quieren contar esa vivencia, pero también es claro dejarlo claro en este informe de que sí hubo ese atropello por parte de esos grupos en su momento. Lastimosamente, el patriarcado ha marcado una historia negativa en las vivencias dentro del resguardo, siendo así las violencias domésticas una de las más reales dentro de la convivencia en la comunidad. Cuando nosotras como mujeres decidimos avanzar educativamente, avanzar en otro tipo de proyecciones, entonces a veces se nos coarta la oportunidad de participar. Nuestros liderazgos son constantemente olvidados e invisibilizados. Sí, puedo decir que
hubo una gran diferencia en la afectación de hombres a la afectación de mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres somos las transmisoras del saber, las mujeres somos las que llevamos a los hijos de la mano para decirle que esta es la educación propia, que esto hace parte de nuestra cosmovisión, que algunas actividades hacen parte de nuestra manera de ver el mundo. Y siento que se bloqueó ese sentir de seguir persiguiendo esos vocablos, de seguir persiguiendo esa realidad, porque siento que la lengua materna también la perdimos por la colonización y por todo aquello que pasó, pero luego con el conflicto, luego con esa absorción de los grupos armados, fuimos perdiendo la esperanza, fuimos perdiendo la certeza de que hoy podamos decir que en el resguardo indígena Zenú tenemos lengua materna como fuerza cultural que perviva con nosotras en el tiempo. Vivieron muchas situaciones de enfermedad que fueron violencias que ellas vivieron solas, que ellas no pudieron ir a un centro hospitalario, que ellas no pudieron recibir ninguna ayuda en cuanto a medicamentos o al cuidado del cuerpo. Todo ese dolor se extendió también a nuestras almas, mentes y sentires. Las amenazas y los asesinatos no nos dejaban dormir, no nos dejaban comer, teníamos miedo todo el tiempo. Yo me sentía traumatizada y me desesperaba pensando que me iban a hacer algo. Me sentía como paralizada, pero no podía quedarme así. Me tocó sacar fuerzas para alimentar a mis hijos y sacarlos adelante sola. Las mujeres del pueblo Zenú trenzamos la paz y le pedimos al Estado colombiano que se una a nosotras. Sabemos que es su responsabilidad que todo esto que nos pasó jamás vuelva a suceder. Desciendo de la India amanezca, soy hija de la Pachamama, dispuesta a luchar por mi tierra, como perfecta que dio hasta el alma. Mi sangre es de indios caribes, yo soy de la etnia Zenú, como el viento mi madre fue libre, ella nunca aceptó esclavitud. En la tierra del indio Mexió, las mujeres sabemos trenzar, pues dejemos presente y futuro que proyecta el amor y la paz. Amanezca nos vino la vida, disponiéndonos para luchar. De su seno bebimos la fuerza, la firmeza que da la hermandad. Soy Zenú, la de la caña. Creo que con este trabajo que hayamos hecho, hemos quedado ya reconocidas y que sí podemos ser y hablar las mujeres. En esto antes uno no podía hablar las mujeres si no eran los hombres. Uno para salir a las reuniones tenía que salir con miedo. En ese entonces, cuando fuimos perseguidas, nosotros estábamos en un comité de mujeres que hacía parte Cristina, Zoila y Nuris, o sea, era un comité de mujeres de 10 y éramos perseguidas. Cuando andábamos en las reuniones que andábamos en caballo, en burrito, nos decían que hay que matarlas de los que andan en los caballos y nos tenían como ya con miedo porque se oían las camionetas de noche donde se oía que andaban, incluso mi papá me decía, mi hija, no duermas porque te van a matar por andar en esas reuniones, pero siempre nosotros hacia adelante, sin miedo, dimos la cara y ahí estamos. Y creo que con esto seguimos más adelante con la verdad. Tal vez este trabajo, si no hubiera habido una organización de mujeres como lo hubo desde muchos años, tal vez no se hubiera logrado construir. Conforme se dice, puede llegar para lo que queremos, que es la paz de nuestro resguardo, la paz de las mujeres, la paz de todo en el mundo, porque sí vamos a conseguirlo, porque si estos derechos
los logramos a tener, para tener esto, sí vamos a conseguir la paz en el mundo, en nuestro resguardo, en nuestro territorio, porque todavía vivimos en zozobra, pero sí vamos a tener paz, compañeros. Gracias por esto y gracias por todo. Y que esta historia hoy sea para reflejo a aquellas familias, aquellos hijos, los hijos que se están levantando hoy, los nietos que se están levantando hoy, sea para que ellos emprendan ese camino. Y quizás en la época esa, de parte de la lucha por la tierra en el Cabildo Escobar Abajo, que fue la primera lucha por la tierra, ahí habíamos una cantidad de mujeres, y que hoy esa cantidad de mujeres, lastimosamente, solamente estoy quedando yo. Pero aquí estamos y queremos impulsar de que esas mujeres sigan el camino y que en esta lucha nosotros aprendemos para defender nuestro proceso organizativo. Yo quiero resaltar cuán importante es para nosotras este momento, es entregar a la comisión nuestra verdad, una verdad que estuvo y ha estado escondida por mucho tiempo, en algunas veces porque no había la oportunidad, en otras por miedo y en otras por vergüenza. Pero hoy tenemos la oportunidad, de allí la importancia de poder entregar, que el mundo conozca, que la sociedad colombiana conozca los daños, el perjuicio que causaron a la mujer indígena zenú. Al pueblo lo despojaron de sus tierras, de sus riquezas, y a nosotras nos despojaron de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestros sueños. En esta construcción, en esta reflexión, en este tejer de la palabra de las mujeres zenú, encontramos que las heridas están abiertas y que hay que buscar mecanismos para ir cerrándolas. Sabemos que jamás vamos a olvidar, pero tenemos que hacer algo para poder cerrar esas heridas. Hoy tiene que salir esa verdad para que se pueda garantizar que vamos a construir espacios de convivencia, porque decimos que la verdad nos hace libres y la verdad nos ayuda a sanar. Porque nosotros íbamos a entregar un material donde queremos que el gobierno ojalá no lo archive allá en el cajón, en el último cajón, y le dé viabilidad a ese proceso, con la ayuda de nuestro Cabildo Mayor, con la ayuda de la Comisión de la Paz, y que nos digan a nosotros la verdad, porque la verdad ya nosotros la dijimos, esperemos la respuesta que nos van a decir. Porque no son 3, ni 4, ni 5 muertos, son más de 1000, 2000. Yo creo que en este escenario es como el espacio, la oportunidad para contar esa historia que nos ha tocado vivir en el resguardo, en cada una de las comunidades a las cuales pertenecemos. No somos ajenas a esa situación, a la discriminación que hemos tenido como mujer. A esa forma como nos consideraban los hombres, hasta nuestras mismas familias en la casa, porque de pronto nosotros hemos sido víctimas de la misma discriminación desde la familia, desde la casa, porque si nosotros contamos la historia aquí, podemos decir que anteriormente a nosotras las mujeres no nos querían poner a estudiar porque nosotros no íbamos a dar ningún provecho a la sociedad, ningún producto a la comunidad ni a la familia, porque por la condición de ser mujer. Pero lo importante es que en este escenario hemos aprendido a contar todas esas cosas que nos han sucedido. Por eso siempre he dicho que la mujer ha sido como ese mecanismo de resistencia que hemos tenido como pueblo zenú, que la mujer ha sido el escenario de la educación propia e intercultural. Esa forma como nosotros hemos tenido de transmitir la cultura. O sea, la mujer ha cumplido un papel protagónico en cada uno de los procesos que se han dado en el resguardo, en nuestros municipios, en cada parte donde hay zenúes. Porque nosotros seguimos siendo territorio, tierra, cultura,
educación, resistencia, trabajo. Todo eso somos nosotros las mujeres del pueblo zenú. Quiero invitar acá a la mayora Nuri Mejía, a la mayora Ledis Ortega, a la comisionada, para hacer la entrega oficial del informe. Hacemos entrega de este informe, de nuestros sueños, de nuestra esperanza a que se conozca esa verdad y a que se pueda resarcir el daño tan grande que nos han hecho como mujeres del pueblo zenú. Quiero hacer entrega a este símbolo a la comisionada de paz, donde venimos pidiendo de que este dolor que queda sembrado hoy en esta entrega, ojalá no más repetición. Y lo acabo de decir ahorita, ya empezó la nueva etapa. Hay más repetición, siguen habiendo las repeticiones. ¿Por qué nos siguen matando nuestros hombres? ¿Por qué siguen matando, dejando a esos niños huérfanos? Ya en este mes de marzo llevamos 20 niños huérfanos, de todas maneras 2 mujeres viudas más. Esas mujeres empiezan apenas su calvario, ellas empiezan su dolor, ellas están pensando su sufrimiento que pasamos nosotros anteriormente. Bueno, yo quiero agradecerle a todas las mujeres que hicieron este importante informe y también quiero resaltar, escuchándolas esta mañana en el video y escuchando también sus testimonios, que en ese gran rompecabezas que la Comisión de la Verdad está, digamos, armando, revisando de los relatos, el pueblo zenú y lo que ha ocurrido en el conflicto armado en esta región del país tiene dentro del capítulo étnico y también dentro del informe de las diferentes piezas narrativas que tiene la comisión, va a tener un lugar importante y obviamente este informe de las mujeres. Escuchándolas, creo que debo decir varias cosas de lo que implica este informe. Lo primero, este es un informe que hemos recibido una parte de la historia, pero la historia de violencia, de despojo del pueblo zenú, como ustedes bien lo dijeron, tiene una parte anterior. Este fue el territorio, uno de los primeros territorios denominados resguardos coloniales. Y ese hecho histórico que ha sido narrado en varios registros históricos del país y de políticas de asimilación que padeció el pueblo zenú, hizo que muchas de las personas indígenas de esta región del país tuvieran que catalogarse bajo la denominación identitaria del campesinado. Y esa es una historia muy poco analizada de lo que fueron los conflictos agrarios y las luchas sociales y las tensiones que aquí se dio por las tierras. Y luego cómo en toda la reconstrucción histórica de ese proceso por el resguardo colonial, de origen colonial, surgen también las luchas históricas que retoma la naciente historia del movimiento indígena colombiano, que aquí tuvo su historia muy grande, fundado también en lo que fue las luchas por la reforma agraria de Carlos Lleras, y que en esta región del país se constituyeron las primeras asociaciones campesinas, la ANUC, y de ella también cómo nace lo que conocemos como la Organización Nacional Indígena de Colombia, y los procesos organizativos regionales donde las mujeres, como muy bien lo relatan, abren un espacio muy grande para la defensa del territorio, no solamente en la siembra, sino también en todo lo que fue la recomposición y reorganización de un tejido organizativo que hoy son los conocidos cabildos indígenas y asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales a lo largo y ancho que tiene el país, una nueva institucionalidad que es propia de la historia de Colombia y propia de la historia de los pueblos indígenas, donde las mujeres han aportado no solamente su esfuerzo, su trabajo. Y esta historia es muy poco conocida por la sociedad nacional.
muy poco conocida por la sociedad en las regiones, porque eso no hace parte de la historia oficial. Entonces esta Comisión de la Verdad tiene como reto que esta narrativa entre a ser parte de la educación nacional y de la educación territorial de la historia, de quiénes son los pobladores y las pobladoras rurales, de su historia, y creo que eso es muy importante. Es muy importante porque si la sociedad se educa en su historia, conoce sus realidades, pues puede superar relaciones de estigmatización y también relaciones coloniales que hoy tienen todavía presencia en los territorios, en la sociedad nacional hacia los pueblos indígenas, donde lo que hoy la sociedad nacional conoce de los pueblos indígenas son narrativas coloniales. Y es necesario que estas narrativas ayuden no solamente a reeducar a la sociedad, sino ayuden a enseñar al país sobre la diversidad de realidades que hoy hay. Este informe además nos aporta mucho en términos de poder entender cuáles son esos continuos de violencia que vienen padeciendo los pueblos indígenas, que además en la oralidad no solamente nos remontan a historias de ahora, sino a historias mucho más grandes y de generaciones, porque son muchas las múltiples violencias que las mujeres indígenas pueden narrar alrededor de la historia del conflicto, con muchas acumuladas. Y creo que la Comisión de la Verdad tiene como reto también incluir esas historias del continuum de violencia, pero también de cuáles son los asuntos de las reparaciones históricas y de la no repetición, que como sociedad se debe reconocer para identificar conjuntamente con los pueblos indígenas y por supuesto con las mujeres indígenas cuáles son esos caminos de transformación, de trabajo conjunto que hay que emprender como sociedad para cambiar y transformar las realidades del conflicto en los territorios. Entonces yo quería como decir esto porque también hay una expectativa muy grande y nos lo piden mucho las mujeres indígenas en la comisión en todo el país, y es la necesidad de que, además de que se visibilicen los aportes que los pueblos indígenas han dado en la construcción de paz, de nación de este país, y en la diversidad de realidades y análisis que tienen sobre el conflicto armado, sobre sus causas y sus propuestas de superación del conflicto, la importancia de visibilizar la construcción y aporte que las mujeres indígenas han hecho en toda esa construcción de historia del movimiento indígena, sus luchas y sus historias, y en la necesidad no solamente de reconocer a las lideresas, de conocer también los aportes, sino realmente que la mayoría de este trabajo ha sido por obra y trabajo constante de las mujeres, de todo el trabajo organizativo. Entonces nombrar y decir con nombre propio cómo han sido esos aportes es algo fundamental para reconocer el aporte, como lo dijo una de sus compañeras aquí, que decía: me siento muy contenta porque se nos valore hoy lo que nosotros hemos aportado, es un legado de que hemos construido y también hemos aportado a toda esta construcción social. Entonces quiero decir que en ese sentido este informe es muy valioso porque, así como ustedes lo han dicho, pues va a ser parte del reconocimiento de esa construcción social e histórica del pensamiento de las mujeres indígenas del pueblo zenú. Muchas gracias a ustedes por ese trabajo y también a las organizaciones que acompañaron este esfuerzo. De verdad es importante, se conoce mucho algunas narrativas de las mujeres, pero muy poco la narrativa, digamos, más colectiva, más sociohistórica y particular de las realidades rurales de las mujeres indígenas, organizadas en estas estructuras también de gobiernos mixtos, en la que ellas han jugado un papel fundamental que creo que vale la pena no solamente reconocerlo y decir que yo he escuchado mucho una frase de las mujeres indígenas en el país que decían: por muchos años las mujeres indígenas han construido y han ayudado a construir derechos para los pueblos indígenas, de la mano de los hombres, siguiendo también y apoyando esta construcción de lo que hoy se conoce como los derechos de los pueblos indígenas. Pero es necesario que los hombres
caminen ya de la mano de las mujeres para construir los derechos de las mujeres indígenas frente a la realidad de violencia, de invisibilidad y de marginación en la que se encuentran respecto a sus derechos en muchos territorios. Entonces creo que hay una deuda histórica que esperamos también este informe ayude a visibilizar, por más doloroso que sea, porque requerimos garantizar y mirar nosotros como pueblos indígenas cómo vamos a ayudar en esa agenda de derechos a esas mujeres afectadas no solamente como víctimas, sino por múltiples violencias en sus territorios. Muchas gracias. Mi nombre es Antonia Gómez Fuentes, muchas aquí del Cabildo no me conocen, pero tengo más o menos 15 años de estar viniendo por esta zona. Agradecerle a las compañeras porque han reconocido en nuestra organización, que se llama Colectivo de Abogadas Elenita González Pérez, el trabajo que hemos hecho aquí. Por ese trabajo que hemos hecho aquí, fue la primera semilla para comenzar este proceso de construcción del informe hacia la Comisión de la Verdad. Después del informe, pues sería necesario multiplicar la información a las demás comunidades para que no quede este trabajo solamente aquí, sino que se conozca la historia como para no repetirla o para que las generaciones venideras la conozcan. Decirles que este ejercicio de construcción de memoria que hacen las mujeres zenú hoy en día, pues necesariamente me remonta, y lo venía pensando ahora que escuchaba a Patricia, sentía que estábamos muy en la misma sintonía, como este territorio de Sucre y Córdoba fue un territorio muy relevante en lo que fue las luchas por la tierra en la década de los 70, fundamentalmente, digamos de los 70 en adelante. Y me parece que es muy relevante que este informe no solamente hable de las víctimas, sino que también hable de las historias de lucha y de resistencia. Y creo que eso es fundamental. Aunque el relato de los duelos tenemos que hacerlo, también hay que contar ese relato de la fortaleza de las mujeres y de los pueblos para transformar esas realidades. Creo que parte del ejercicio que ustedes hacen es contribuirle a este país en la construcción de un texto de historia que debería circular en todas las escuelas y colegios con los otros relatos, no solamente el relato de quienes han detentado el poder y han contado la historia con su versión, sino que también confluyan en esos relatos las historias de ustedes, mujeres y pueblo indígena, porque entiendo también que hay un ejercicio como pueblo que es relevante. Entonces, muchísimas gracias, aquí estamos y aquí estaremos. Buenas tardes a todas y todos, mi nombre es María Darder, soy abogada cooperante en Abogados Sin Fronteras Canadá, una organización de cooperación internacional canadiense que lleva trabajando en Colombia desde el año 2003 para ayudar, fortalecer el acceso a la justicia y también la protección de los derechos humanos, pues de comunidades como por ejemplo el pueblo zenú, las mujeres zenú. Ha sido un ejercicio muy bonito ver esta evolución, poder ver este vídeo hoy. Las palabras que tenemos desde Abogados Sin Fronteras no es más que agradecimiento, gracias por este trabajo. Una de las compañeras decía, la verdad nos libera y nos sana, y ese ejercicio que ustedes han hecho es tan importante y queremos reiterar esta colaboración con Humanas, que también ha hecho un trabajo grandísimo con todas las mujeres, así que gracias, gracias y gracias a las mujeres zenú, a las autoridades zenú y a la Corporación Humanas. Nosotros como autoridades indígenas guardamos la esperanza que esto pueda iluminar la verdad. Algún día el pueblo zenú aspira a encontrar una verdad sobre quiénes fueron los determinadores, los actores y sobre todo también encontrar unas garantías de no repetición. Recojo las palabras de Nuris. Esa preocupación es compartida por el Cabildo Mayor, porque no ha cerrado ese dolor, esa tristeza, esa angustia, todavía la seguimos padeciendo. Observamos con preocupación cómo el flagelo de la violencia intenta de nuevo ensañarse contra nuestra población, en nuestros territorios y de manera particular en San Antonio de Palmito. Hay ya líderes amenazados. Le llamamos la atención porque a veces se quiere mostrar a la opinión pública, al país, de que ya alcanzamos la paz
y que estamos en un estado de tranquilidad y de armonía, y eso no es cierto. Aquí todavía se duerme con temor, con zozobra, todavía hay actores del conflicto que se pasean por nuestros territorios, generando dolor, muerte, dejando viudas, huérfanos. Queremos pedir por intermedio de la comisionada Patricia Tobón que escale esta preocupación del pueblo zenú a los órganos de derechos humanos para que se frene este hostigamiento, este ataque, y ojalá algún día todos podamos vivir en paz y en tranquilidad, podamos acostarnos tranquilos. De parte del Cabildo Mayor, me resta agradecerles a todos los partícipes, a los actores, a los que han apoyado para tener este testimonio sobre la verdad, sobre lo que ha pasado con el pueblo zenú. Muchas gracias. Voy a invitar ya para clausurar nuestro evento a la excacica territorial Yainis Contreras, que yo creería que le puso alma, vida y corazón a este proceso. Aquí estamos contamos la historia de esas mujeres que muchas de esas hoy no están aquí y muchas no quisieron contar, pero aquellas que sí se atrevieron a contar la historia para que eso no se vuelva a repetir. O sea, la historia se cuenta y estoy de acuerdo con todas las que me han antecedido que eso no debe quedar aquí. Nosotros hemos sido portadora de la voz de las mujeres zenúes para que se conozca en la institucionalidad, pero también que se conozca también a nivel de educación, que sepa, que la nueva generación conozca todo lo que las mujeres vivieron, y no solo las mujeres, sino el pueblo zenú, todo lo que vivió, toda esa cooptación de poder, toda esa estigmatización en la que nosotros hablamos del informe que se ha vivido el pueblo zenú y que hasta la historia y la presente seguimos estigmatizados. Lo que finalmente nosotros queremos con todo esto es que se quite ese estigma que tenemos como pueblo zenú y que siempre que salimos afuera o que vamos a otro espacio, de pueblo zenú. Entonces siempre hay un mensaje detrás de lo que nosotros queremos. Y este trabajo, un trabajo muy bonito porque fue un trabajo que se hizo con las mayoras y fue un gusto conocer de voz de ellas todo el sufrimiento que ellas vivieron en esa época, conocer parte de la historia y que ellas, que hoy están aquí, muchas de las que contaron la historia, sepan que lo que ellas hicieron y le apostaron a este pueblo para la construcción colectiva y social de lo que hoy tenemos, de lo que hoy se ha logrado en este espacio, ha sido gracias al esfuerzo colectivo tanto de las mujeres como también de los compañeros, y en especialmente las mujeres que nunca se les había hecho un reconocimiento y que hoy a través de este informe lo hemos hecho. Entonces hoy este informe nos permite a nosotros avanzar, pero también sanar de parte de las mayoras todo ese dolor, todas esas vivencias que en su momento vivieron. No tengo más palabras que decirle a este reconocimiento, solo decirles que este es un pequeño resumen de 22 minutos, pero que se va a entregar las entrevistas que se hicieron, se va a entregar un documento con todas las entrevistas, con las voces de las mujeres, porque este fue un pequeño resumen que se presentó de todo el trabajo que se hizo, pero a la compañera Patricia, en representación de la Comisión de la Verdad, se entregará oficialmente un documento donde están las entrevistas que se hicieron de cada una de las mujeres que estuvieron y que dieron el sí para que esto fuera una realidad. Muchísimas gracias a todas y a todos por este evento, por participar, por estar aquí, por venir a acompañarnos en este espacio, en este proceso, por la dedicación de todos los que han podido estar y toda la construcción que hicimos en conjunto para todos. Muchísimas gracias.